Bienvenidos a Maldita Narrativa, el podcast donde las historias son las protagonistas. Soy Elia Guardiola y los que me habéis escuchado ya en varias ocasiones estaréis percibiendo que vengo con un poco de afonía, así que intentaré no forzar la voz, pero no quería dejar pasar esta oportunidad de grabar este episodio de hoy, donde voy a hablaros de algo fundamental: cómo las historias pueden generar conexiones auténticas tanto en lo personal como en lo profesional. Porque sí, señores, señoras, las historias bien contadas unen a las personas, crean confianza y fidelizan audiencia. Así que hablemos de lo que hoy es el amor por las historias que nos transforman. ¿Por qué las historias conectan? Este es el kit de la cuestión. Os podría dar muchísimas razones y muchísimos argumentos que seguramente estaréis de acuerdo. Las historias han sido la forma más poderosa de comunicación desde tiempos inmemorables e inmemoriales. El cerebro humano, además, procesa las historias de forma diferente a los datos o información suelta. Nos identificamos con los personajes, sentimos sus emociones y sobre todo recordamos mucho más los relatos que las simples cifras. Es decir, ¿es importante el data storytelling? Por supuesto, cómo convertir datos en historias es imprescindible a fecha de hoy en una era digital de la información, de la infoxicación y de las IAs. Pero de esto hablaremos en otra ocasión, de data storytelling. De hecho, fijaos, se me acabó de ocurrir que el próximo capítulo se basará en el data storytelling. Me acabáis de dar una idea, o me acaba de dar una idea el guión de hoy. Ya sabéis que suelo improvisar un poquito, estos guiones son solo un punto de apoyo y luego yo voy dejándome fluir en base a mi experiencia, a mi conocimiento para compartir con vosotros. Así que, insisto, ¿por qué las historias conectan? Bueno, pues porque han sido la forma más poderosa de comunicación desde tiempos inmemoriales, desde hace 40.000 años, en la época de las cavernas, con las pinturas rupestres, y además otro de los puntos clave es que el cerebro humano procesa las historias de forma diferente a los datos. De hecho, un ejemplo real sería el de Steve Jobs, que no habla solo de tecnología, o no hablaba, perdonadme, no hablaba, por decir, lo acabo de resucitar, no hablaba de tecnología, sino que hablaba de cómo Apple cambiaría la vida de las personas. Yo creo que al final se convirtió un poco en un estilo de vida y creo que las personas que son amantes acérrimos de Apple, que lo tienen todo, absolutamente todo de Apple, yo creo que para ellos es un signo de autenticidad, de tribu, de estilo de vida. Acordaos el eslogan Think Different, piensa diferente. No era solo un eslogan, era una historia sobre la rebeldía y también sobre la creatividad. De hecho, Steve Jobs hablaba de una revolución. Si sabéis un poco su historia, él era la antítesis de la perfección, en cuanto a estándares de la sociedad. Era la antítesis de lo que todo el mundo marcaba. Siempre iba a contracorriente, siempre era el rebelde, el diferente. Y, por supuesto, logró crear un imperio. De hecho, por mucho que hablemos de pasado de Steve Jobs, antes me he equivocado diciendo Steve Jobs no habla, ¿no? Pero yo creo que su legado sigue presente entre nosotros, por supuestísimo. Así que hoy os invito a reflexionar qué historia hay detrás de lo que estás haciendo. Reflexiona, piénsalo, medítalo e inspírate también en otras marcas que conozcas o que hayas conocido o que estés trabajando con ellas o inclusive algunas futuras que puedas llegar a conocer. Piensa en qué historia hay detrás de lo que haces, de lo que hacen los demás también. ¿Cómo la cuentas para conectar con otros? Este es el punto clave que debes tatuarte hoy. ¿Qué historia hay detrás de lo que haces y cómo la cuentas para conectar con otras personas? Vayamos un poquito más allá. Si os digo que hay algunos elementos de una historia que hacen que conecte, me diréis, ya Elia, pero pueden haber muchísimos. Por supuesto, por eso digo que este podcast es un podcast de storytelling, de marketing, de comunicación, sin verdades absolutas. Me gusta el diálogo. Aquí evidentemente es como un monólogo, porque estoy hablando solo yo, aunque esté hablando para mi audiencia y para mi comunidad maravillosa, que hace que este podcast siga vivo y haya nacido, por supuesto, hace 4 días, 4 días son 2 semanas, pero a lo que voy es que sí es importante tener en cuenta que hay algunos elementos clave. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta también es que, aunque sean puntos clave, no significa que todos los tengamos que llevar a cabo. Es decir, si a mí los puntos 1, 2 y 3
me funcionan, los llevo a cabo, pero a lo mejor alguien de los que me estáis escuchando, a lo mejor uno de estos puntos clave no le funciona por el tipo de negocio que tiene, por el tipo de objetivo que tiene, por el tipo de público que tiene. Así que no os preocupéis por eso. Yo os doy unas claves genéricas y luego las tenéis que adaptar a vuestro negocio, a vuestros objetivos, a vuestra audiencia, a vuestra comunidad y sobre todo también a unos resultados que queráis lograr. Así que la clave número 1 es que un protagonista con el que podamos empatizar debe estar presente. No tiene que ser un héroe perfecto. De hecho, cuanto más humano, mejor. Cuanto más imperfecto, mejor. Más generará empatía y más conectará con la audiencia. Por ejemplo, en vez de decir nuestra empresa ofrece un excelente servicio de atención al cliente, cuenta la historia de un cliente que tenía un problema y cómo lo solucionaste de manera única. En segundo lugar, tenemos un punto clave que es el conflicto o el reto. Muchas veces hablamos de conflicto, de dualidad, de giros de historia al final. ¿Pero por qué? Porque se trata de que el protagonista está viviendo en un momento puntual de su existencia, en un momento, en una situación concreta, donde se encuentra con un problema. Ese problema es el conflicto, ese problema, reto, inquietud, necesidad de un cambio, de una transformación. Por lo tanto, si no hay desafío, no hay historia. Un ejemplo podría ser una pequeña cafetería que ha luchado por mantenerse a flote en plena pandemia. Ya sabemos que han pasado casi 5 años, pero nos vale de ejemplo. Y lo logró reinventándose o readaptándose con eventos online, por ejemplo. De hecho, la palabra reinventar a mí no me gusta mucho, pero yo creo que todos estamos reinventados constantemente, pero yo creo que nos adaptamos al cambio. Ya lo decía Charles Darwin, no sobrevive el animal más fuerte, sino el que mejor se adapta al cambio. La tercera clave para una historia que conecte como elemento sería la transformación y el mensaje final. Es decir, una buena historia deja algo en quien la escucha, una emoción, una enseñanza, una motivación, una acción, lo que sea, pero deja algo por lo que pensar, meditar, reflexionar y pasar a la acción. La reflexión que os traigo hoy es: ¿qué mensaje quieres dejar en tu audiencia? Recordemos que os pregunté antes qué historia hay detrás de lo que haces y cómo la cuentas para conectar con otras personas. Y ahora, en este punto, os dejo otra tarea, otro deber. ¿Qué mensaje quieres dejar en tu audiencia? Y finalmente, ¿cómo implementarlo en tu vida y en tu negocio? Las acciones recomendadas que os traigo hoy es definir cuál es la historia central de tu marca o proyecto. Céntrate en ella. No divagues, no hagas muchos giros de historia, no metas muchos personajes, no metas muchos dramas. Con un conflicto o dualidad es suficiente. Con 2, 3 protagonistas, o en este caso personajes, es más que suficiente, porque recuerda que el héroe de tu historia eres tú mismo, pero el héroe de tu marca es el cliente, es tu audiencia. En segundo lugar, otra de las acciones que os puedo recomendar es compartir testimonios reales de clientes en forma de historias. No hace falta que sean historias muy largas, muy extensas, pero sí una anécdota que haya vivido un cliente con vosotros y que sea digna de contar. También os recomiendo usar ejemplos en vuestro contenido en redes sociales, en blogs, en presentaciones, en discursos, inclusive en vuestro elevator pitch. Esto enfatiza el mensaje y además lo hace más real y mucho más llevadero a la hora de querer escuchar aquel discurso que estáis regalando, exponiendo a la persona o a las personas que tenéis delante. Y finalmente, practica contar tu historia en voz alta. Prueba diferentes versiones. Esto os lo aseguro. La primera versión de vuestro storytelling va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque lo vais a escribir para vosotros. Y uno de los grandes errores de las marcas de hoy es que están escribiendo tanto el copywriting como el storytelling, como todos los contenidos, los escriben para ellas. Y esto es el peor error que puedes cometer. Escribe para tu audiencia, escribe para tu público objetivo, escribe para quienes te están leyendo, escuchando o viendo. Hazlo de esta manera para que se sientan identificados. Hazlos ser parte de tu historia. Hazlos ser parte de tu historia para que sientan que son parte de un propósito mayor y que son parte también de tu marca. Los vas a convertir así en prescriptores de marca. Los vas a convertir en evangelizadores de tu negocio. Recordad que las historias son la herramienta más poderosa
que tenemos para generar conexiones auténticas. Así que os dejo con otra pregunta. Ya sabéis, los que me conocéis, que me encanta formular preguntas incómodas. Y es que, ¿cuál es la historia que vas a contar a partir de hoy? Si quieres compartirla conmigo, escríbeme en redes sociales o mencióname en Instagram o en LinkedIn, que son mis 2 redes sociales favoritas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Maldita Narrativa, donde seguiremos explorando el poder de las historias. Un beso para todos.